Vamos a esperar un par de minutitos que entre la gente. Están el número comportamiento a la hora de tratar de. Buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, profe, lo escuchamos. Sí, profe. ¿Han tenido clases ya en la semana? Sí. Bueno. ¿De qué han tenido? De marketing. Ya. ¿Con Roberto Conde? Buena pregunta. No sé, no me acuerdo cómo se llama. Tengo con Roberto Conde. Con Acuña parece. Ah, perfecto. Parece. ¿Y cuál es mi apellido? Profesor Esteves. ¿Y usted es el único que se lo sabe? En Nevirotsky. Ya. A ver, hay un par de personas todavía en la sala de espera. Llegando a 50 partimos, vamos en 48. No, parece que no vamos a llegar a los 50. Vamos a darle entonces. Está con problema de conexión, parece el Pedro López. No, López parece que está con problemas. Ya. Bien. Creo que tal cual les dije el miércoles anterior, vamos a partir con un breve repaso de matemática financiera. Pues la empírica me ha mostrado ya en estos 4 o 5 años que llevo haciendo la clase, que
a pesar de que pueden conocer el instrumental formal, es decir, lo matemático, todavía les cuesta un tantito el pensar para enfrentar alguna situación problema. ¿Hay dudas? ¿Hay dudas? ¿Me escuchan bien o no? Sí, profe, sí lo escuchamos. Mm. Sí, profe. Usted me escucha, Catalina, pero los demás escucharán. A ver, Francisco Torres, ¿escucha? Ya, este dejó prendido el computador y se fue a almorzar, parece. David Pérez, ¿me escucha? Sí, profe. Ya. Bien. ¿Por qué vamos a partir con esto? Porque tal cual, y además, ciertamente, la matemática financiera es el sustento teórico de lo que es la ingeniería económica, la cual a su vez es el sustento matemático y formal, teórico también entonces, de lo que es la evaluación del proyecto. ¿Alguna inquietud, alguna duda? Profe, Dígame. hay un compañero que está en la sala de espera. Pedro López creo que se llama. Sí, pero es que hace rato que se está tratando de unir y no puede, es un problema de él, no mío. Si le he dado la entrada como 7 veces, creo que ahí Ya, entró. le voy. Ya, gracias. Sí, sí, lo dije en voz alta delante que parece que estaba con problema de conectividad López. Porque intentaba, pero no pasaba nada. Ya, ¿estamos? Ahí entró el Pedro López Gutiérrez. Bien, ¿hay dudas? Entonces, para lo cual vamos al tiro a ir a la materia y vamos a entrar a el uso e interpretación en el fondo del sustrato teórico que conocen. Entonces voy a compartir pantalla. ¿Están viendo un diagrama de flujo de caja? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. ¿Sí? Bien. Entonces lo primero que quiero que me definan, cosa que después trabajemos sobre ese diagrama, es el concepto de interés. ¿Cómo me definirían el concepto de interés? ¿Qué fue eso? ¿Me escuchan o no? Sí, se escucha, profe. Ya, hoy día no debería tener problemas de que se me empiece a cortar o algo que me pase con la conexión porque la gente de BTR al fin me solucionó medianamente bien la situación. Ya, pues cabros, lo escucho. ¿Existen o no? Es como la diferencia de una cantidad de dinero acumulada desde un periodo de tiempo a otro. Sí, cuidado. A ver, si, si vieron los apuntes antes de la clase, fantástico, porque nos va a permitir ir un poquito mejor y destinar parte de la misma clase a la aclaración de dudas. Qué bueno que así fuere. Pero lo otro que les voy a pedir es que sean responsables y, si bien puede que haya impreso el apunte o imprimido,
porque se puede decir de cualquiera de las dos formas hoy día, en cualquiera de esas situaciones, en el minuto de la clase en sí no lo mire, por favor. Dese la opción de ir pensando. Se nota que lo leíste, porque efectivamente mencionaste lo que debes mencionar, pero hay un problema de orden y por lo tanto debes tener cuidado. El interés, sí, efectivamente, es una cantidad de dinero acumulada hasta una fecha cualquiera, menos una cierta cantidad inicial de dinero. ¿Hay dudas? ¿Hay dudas? No, profe. Ya. Entonces, si estamos conscientes de aquello y ahora miramos el diagrama de flujo en lo sucesivo, por lo menos varias clases, o al menos dos, el interés lo vamos a denotar por la letra I latina mayúscula. Y entonces vamos a plantear aquí un par de identidades, que son ecuaciones de valor. Pero primero veamos el monicaco. Miren, un diagrama de flujo de caja no es nada más que un eje temporal en el cual se disponen, según la fecha de ocurrencia, toda magnitud que represente un ingreso o un egreso de plata en caja. Y por convención, es dable asumir lo siguiente. Una flecha como la roja, ¿la alcanzan a ver aquí en el mono? Sí, profesor. Que apunte hacia Sí, arriba, profe. ya, una flecha que apunte hacia arriba, va a connotar una entrada o ingreso de plata en caja. Justo en contrario, entonces, una flecha como la azul, dada su punta, que está apuntando hacia abajo, la vamos a denotar o connotar por un egreso o una salida de plata en caja. ¿Hay dudas? Señoritas jóvenes, ¿hay dudas? No, profe. Ya. No, profe. Cabros, por favor, el que tenga duda, me interrumpe y me pregunta. Si se quedan callados, yo asumo que hay entendimiento y por lo tanto le voy a dar para adelante. Bien. Y este diagrama de eje temporal, entonces, lo que además tiene es lo siguiente. Además de esa flecha roja y azul, que una representa un ingreso y otra un egreso, si se dan cuenta tenemos un eje de tiempo. En ese eje de tiempo estamos midiendo el tiempo en periodos. Y además, por convención y por nomenclatura, se acostumbra en un diagrama como este a determinar o a colocar o a disponer cuál es la tasa de interés que va a estar vigente, que todavía no lo hemos definido, pero no importa, para que entendamos el mono por ahora. ¿Hay dudas? Como no hay, seguimos. Eso significa lo siguiente. Al momento que usted parte contando el tiempo de allí hacia adelante, lo va a denotar por el momento cero, que no sé si se alcanza a ver, pero ahí aparece un cero. Y este eje temporal tendrá un largo de n periodos. ¿Me siguen? Y aparece finalmente aquí en este periodo n la flecha que connota un flujo de egreso y que está, reitero, en ese periodo n. Bueno, si seguimos un código mnemónico, cuando yo me paro a tiempo cero y veo que allí existe un flujo, independiente sea ingreso o egreso, en el mono en particular tenemos ingreso, pero independiente de que sea ingreso o egreso, dado que yo estoy situado en ese instante del tiempo y hay un flujo, esa magnitud
para mí representará una magnitud presente o futura, creen ustedes? Hablando del tiempo cero, profe. ¿Sí? Presente, ¿o no? Presente. Por eso que en ese diagrama que tienen ahí en la pizarra, y en los apuntes obviamente, ese flujo lo estoy denotando por la letra P. Es un flujo que se encuentra en su correspondiente valor presente, pues de aquí en adelante empiezo a contar el tiempo. Y si así fuere, si yo estoy a tiempo cero y veo por allá en el periodo N un otro flujo, la flecha azul, esa magnitud para mí la estoy viendo a tiempo presente o en el futuro. ¿En el Futuro. futuro? La voy a denotar por la letra F. Entonces, cuando aparece un flujo signado por P, significa que está expresado en su correspondiente valor presente, y cuando aparece con F, valor futuro. ¿Hay dudas? ¿Hay dudas, digo? Bien, si entendemos eso, entonces pasa lo siguiente. Si nos vamos a la definición que trató de dar la compañera y que yo mejoré un poquito respecto de qué es lo que es el concepto de interés, claramente entonces podemos decir, se me perdió el lápiz, aquí está, podemos decir entonces, siguiendo el mono de arriba, que el interés es nada más que la diferencia entre F y P. ¿Por qué? Pues F representa la magnitud de dinero acumulada hasta una fecha cualquiera. ¿Cuál fecha? N periodos después del hoy día. ¿Hay dudas? ¿Y qué es lo que representa P entonces? La cantidad de dinero expresada a su valor, a su correspondiente valor presente. Por tanto, tenemos una primera ecuación de valor que nos lleva a que los intereses, el interés, es igual a F menos P si miro el mono de arriba. ¿Cómo me definirían la tasa de interés? Ah, no lo dije, pero ¿en qué se miden los intereses? Entendemos la dificultad del medio electrónico muchas veces para personas de tercera y cuarta edad, pero aquí lo importante es que podamos tener alguna posibilidad de que la persona no salga de su casa a cobrar la mensual. Y este pago electrónico, y este medio electrónico en particular tiene la característica de que es gratuito, que permite hacer innumerables giros y por sobre todas las cosas puede hacer compras pequeñas, carteros. ¿Quién está hablando? Ahora, no es necesario. ¿Ya me están escuchando a mí o siguen escuchando al compañero? Sí, profe. Ya, ¿cómo me definirían la tasa de interés? UM significa unidad monetaria, recuerden fundamentos de economía. El interés es la diferencia entre dos cantidades de dinero, cantidad acumulada hasta una fecha cualquiera F, una cierta cantidad original de dinero P. Por tanto, se mide en unidad monetaria. Y la tasa de interés, ¿cómo me la definen? Un porcentaje que va ganando al multiplicarlo por el flujo de dinero presente al cabo de cada periodo. Entonces, ¿cómo me definirías la tasa de interés? Según lo que me estás diciendo. Un porcentaje de plata ganada en cada periodo. Sí, pero yo te estoy pidiendo una ecuación. F menos P dividido 100. F menos P dividido en... ¿Dividido 100? 100. ¿En qué? ¿Dividido en qué? En 100. No. No. Están vinculados, pero no son lo mismo. Cabros, y seguramente lo saben, pero se deben haber olvidado. Es el cociente entre I y P.
y tiene por dimensión tanto por ciento por unidad de tiempo. Cuidado, cuidado, cuidado. Se expresa en tanto por ciento, pero como cualquier tasa, como cualquier velocidad, se trabaja en tanto por uno, no en tanto por ciento. Una cuestión es el cómo la menciono la tasa y otra el cómo la opero. Cuando me dicen una tasa de interés del 15% al año, cualquier cálculo que yo haga, tomaré la tasa igual a 0,15. Cuando me dicen que me van a cobrar intereses del 7% al mes, yo tomaré para efectos de determinar cuánto me están cobrando o con cuánto me van a castigar el 0,07. ¿Hay dudas? ¿Hay dudas? ¿Podría repetir eso, profe? Una cuestión es el cómo se expresa y otra el cómo se opera. Las tasas de interés, como cualquier tasa, una tasa es una velocidad. Si se dan cuenta, están refrendando contra la variable tiempo. Eso significa algo por unidad de tiempo. Eso es una velocidad. Aquí, ¿qué es lo que estamos determinando con la tasa? La velocidad a la cual va a cambiar de valor el dinero, en el fondo. Por lo tanto, las tasas se expresan en tanto por ciento, pero se operan en tanto por uno. Cuando tenemos una tasa del 13% mensual, a efectos de hacer cálculos con ese valor, yo tomaré 0,13. Si la tasa es del 2% mensual, tomaré como dato 0,02. Eso. ¿Hay dudas? ¿Hay dudas? No, profe. Profe, ¿me podría explicar a mí por qué la tasa de interés sería el interés partido en el presente? Porque es un porcentaje, pero respecto de la cantidad inicial. Que una parte la dijo bien un compañero y otra parte la dijo bien la compañera. Pero tenían un pequeño error, había que juntar lo bueno que dijo cada quien. Ahí está. Los intereses, si te das cuenta, es cuánto se incrementó el flujo P a través del tiempo, por ser la diferencia de F menos P. Entonces tú quieres ver cuánto cambió esa magnitud inicial respecto de sí misma, respecto a la magnitud inicial. Ahí está. Pero hay que tener cuidado con el tiempo, porque no es lo mismo una tasa del 2% anual que una tasa del 2% mensual. No son lo mismo. Y tampoco es lo mismo. ¿Ah? Que ahora entendí, profe, es final menos inicial, parte inicial. Sí. Sí, ya. Sí, pues mézclame estas dos ecuaciones. Porque hay una vinculación, lo que ocurre que en la práctica mucha gente confunde los intereses con la tasa de interés. Y si bien están relacionados, no son lo mismo. Por lo tanto, no cometa la torpeza, porque el día de mañana usted va a ser ingeniero y por lo tanto tiene que hablar y comportarse como ingeniero. Si usted dice los intereses son del 3% mensual, es para mandarlo preso. La tasa de interés es del 3% mensual. Los intereses hay que calcularlos. ¿Hay dudas? ¿Hay dudas? No, profe. Bien, seguimos. Entonces, lo que vamos a tratar de hacer ahora es deducir las ecuaciones de valor que rigen el comportamiento de cualquiera de las dos modalidades que existen para la concepción de los intereses. ¿Qué formas o qué modalidades de cálculo de interés o intereses conocen? El interés simple y el compuesto. Ya, está bien. Interés simple
interés compuesto. ¿En qué consiste cada uno? ¿En qué consiste la modalidad de interés simple? Que por cada periodo yo le voy sumando la tasa de interés al valor presente. O sea, le voy sumando al interés, perdón. El interés al valor presente. Acabo de decirlo y al tiro cometiste el error de confundir interés con tasa. Pero lo corregí al tiro. Está bien, fuiste astuto, pero eso no puede ser, cabro. Ustedes van a ser ingenieros. Les van a pagar Dios mediante para pensar como ingeniero, actuar como ingeniero, trabajar como ingeniero. Pero también tiene que argumentar como ingeniero, no como una persona en la calle. Ya, repite, que me perdí donde te reté. Que en cada periodo se le tiene que sumar el interés al valor presente. Ya. ¿Y en compuesto no es así? Es que el compuesto es interés sobre interés. Ah, pero entonces defíneme bien interés simple. Ya, pues niños, se me quedaron callados. En el interés simple, la tasa de interés sería la misma en cada periodo y la tasa de interés compuesto sería variable en cada periodo. No. Ya, pues cabros. El interés simple uno va aplicando el mismo interés por periodo. La tasa de interés es la misma, pero para el compuesto es interés sobre interés, ¿no? Entonces uno va aplicando una tasa de interés sobre una tasa de interés. No. Cuidado, ¿ah? Claramente infiero que tienen la idea, pero díganlo bien, pues niños. El interés simple es sobre el valor presente. Y el Nada compuesto más. es Eso es. En el caso de interés simple, solo se concibe interés sobre la cantidad original. Solo se concibe, se calcula, se cobra, se paga, como da lo mismo si usted es deudor o acreedor, que al tiro voy a explicar algo en el mono de arriba, sobre el monto original. A diferencia de interés compuesto, que donde ciertamente nace el concepto de interés sobre interés. Pues bien, ¿qué es lo que ocurre en ese caso? Que no es que cambie la tasa, lo que cambia es el monto sobre el cual se calcula el interés. Y pasa a ser cada periodo el del periodo inmediatamente anterior como monto original. Y aplico la tasa, que es uniforme eventualmente, sobre ese monto. Y ese monto es el que cambia de periodo en periodo, a diferencia de interés simple, que es solo sobre el monto original, sobre los pesos, que es lo que me dijo alguien. ¿Y qué es lo que observan en la identidad número 2? De la identidad número 2, si observan, despéjenme los intereses, le va a quedar que va a ser P por I. Y va a ser el mismo monto todos y cada uno de los n periodos. En el caso de interés compuesto, ese valor P va a ir cambiando de periodo en periodo. Va a ser un P, un P', un P2', P3' y así sucesivamente. Bien, vuelvan a mirar el mono ahora. En la vida, y si se acuerdan de macro y de la parte macro de fundamentos de economía, recuérdese que cualquier individuo, en 10 minutos se nos termina la reunión, así que pongan ojal para que avancemos. Como en la vida, con nuestro ingreso disponible, cualquiera de nosotros lo puede destinar libremente al consumo y al ahorro. ¿Se acuerdan de la propensión marginal al consumo, la propensión marginal al ahorro en macro?
¿Se acuerdan? Jóvenes, Yo al menos no, profe. No mucho, profe. ya, si no se acuerdan no importa, pero acuérdese que con el ingreso disponible usted lo podía destinar al consumo o al ahorro. Bueno, eso se refrenda en el diagrama de flujo que tengo arriba. Si se da cuenta, existe, según lo que estamos diciendo aquí, lo siguiente. Aun cuando no lo veo todavía, porque es lo que vamos a deducir, usted tiene dos posibilidades. O es deudor o es acreedor. O se endeuda o ahorra. Y eso se refrenda en el mono de arriba. En ese mono lo que está significando esas flechas gris y amarilla es que usted puede convertir pesos entre fechas. Me explico. Cuando yo la magnitud P, la flecha roja, la llevo hacia el futuro y la convierto en la magnitud F, lo que estoy haciendo es transferir pesos del presente al futuro. Esa acción recibe el nombre de capitalizar o capitalización. Por el contrario, también puedo convertir pesos del futuro al presente. Es lo que estoy haciendo con la flecha amarilla. Esa acción recibe el nombre de descuento o descontar, en términos del verbo. El primer caso, flecha gris, lo que estoy haciendo es endeudarme hoy día, soy acreedor, e incrementé mi corriente de consumo actual con cargo a mi potencial de generación de ingresos en el futuro. Incrementé el consumo en P pesos, pero eso me compromete a pagarlos, a tener un egreso N periodos después de F pesos. Con la flecha amarilla sería justo al revés. Yo estaría ahorrando unas lucas en el fondo, me privo de consumir actualmente o hoy día, es decir, sacrifico corriente de consumo actual con el objeto de incrementar mi corriente de consumo en el futuro. En ese caso, hoy día tengo un egreso y mañana un ingreso. ¿Hay dudas? ¿Hay dudas? Sí, profe, ¿lo puedo repetir de nuevo? Sí, profe, no quedó bien claro. Hay dos posibilidades. Tú te puedes endeudar o puedes ahorrar. Cuando yo me endeudo, significa que estoy incrementando mi corriente de consumo actual con cargo a mi potencial de generación de ingresos en el futuro. Me conseguí un crédito en un banco y me compré una tele. Hoy día yo consumo la tele, la compré, la tengo, me la llevé para la casa. Pero eso significa que la voy a tener que pagar, o en una cuota, en dos cuotas, en 10 cuotas, en las que sea. Por lo tanto, me debo sacrificar en el futuro. ¿Qué es lo que hice? Incrementé mi corriente de consumo actual con cargo a mi potencial de generación de ingresos en el futuro. Cuando yo ahorro un billete, me sobran 50 luquitas en el bolsillo y las meto en una cuenta de ahorro, estoy dejando de consumir hoy día con el objeto de poder incrementar mi corriente de consumo en el futuro. Por lo tanto, ¿qué es lo que hago? Sacrifico hoy día. Recuerden el concepto de costo-oportunidad, que es de la vida. Dejo de consumir hoy día, pero voy a consumir más en el futuro. Transfiero pesos del presente al futuro. ¿Hay dudas? No, profe. Ya, esto debería ser un recordatorio para varios, ¿ah? Porque todos dicen, no, si en ingeniería económica me fue re bien. Sí, le fue bien porque entendieron la fórmula, pero cómo aplicarla todavía les cuesta. Bien, sigamos. Cuando estas dos mismas acciones se llevan a cabo a una tasa de inflación, en vez de una tasa de interés, que es lo que tengo aquí en el monicaco, esa es la tasa de interés. Cuando la misma acción de capitalizar la realizo a la tasa de inflación, se habla de inflactar, que lo deben haber visto en econometría. Y cuando descuentan a la tasa de inflación, lo que hacen es deflactar. Que lo vimos en fundamentos de economía cuando hacíamos la diferencia entre el PIB nominal y el PIB real.
pero parece que están olvidados. Excepto el Felipe Rivera, el Torre, y no me acuerdo cuál era el otro ayudante que hay aquí. Ellos debieran tenerlo clarito. ¿Hay dudas? Se escucha medio mal su micrófono, profe. No sé si es solo a mí. ¿Alguien Igual, escucha mal? Escucha pegado. Sí, Sí, profe, no se escuchó lo último. Si no he hablado, pues bueno, si me quedé callado, ¿qué hay a escuchar? no, profe, se refiere a la definición de infractar y de defractar, que se escuchó como cortado. Cuando capitalizan, cuando llevan a futuro, cuando capitalizan a la tasa de inflación en vez de una tasa de interés, se habla de inflactar. Cuando llevan o emprenden la acción en contrario, cuando traen a valor presente una magnitud futura, pero haciéndolo a una tasa de inflación, se habla de deflactar. Eso. Que debieran saberlo si eso lo vieron en macro y en fundamento. El deflactor implícito de precios de la economía, la diferencia entre el deflactor y el IPC. Eso lo vimos en fundamento y con certeza lo vieron en macro, porque ustedes deben haber alcanzado a ser alumnos de Barrera. ¿Hay alguien ahí? Algo con Balach, por Ah, estuvimos con Balach o con Patricio. ya, está bien. Bueno, pero lo tienen que haber visto. Ya, ¿hay dudas? Entonces, vamos a deducir una ecuación número 3 y una 4. Para efecto de determinar otras dos ecuaciones de valor. Vamos con interés simple. Ya. La pregunta, o entiéndalo de la siguiente manera. Vamos a hacer un depósito, independiente de lo que esté indicando la flecha, independiente de aquello. Nos queda 1 minuto y medio. Vamos a hacer un depósito de P pesos con el objetivo de retirar F pesos en el futuro, al cabo de N periodos y a una tasa de I% por periodo. Entonces la pregunta que le hago es, dado ello, dado que vamos a trabajar con interés simple, la pregunta que le hago es, al cabo del primer periodo, ¿cuál será el valor futuro en su cuenta dado que depositó P pesos? ¿Los P pesos originales van a estar en la cuenta o no? Sí. Y AP más el interés. Más los intereses del primer periodo. ¿Y los intereses del primer periodo cómo se determinan? Por la ecuación de valor número 2. P, Precio P por la tasa de no, no es interés. precio. P por I, 6 pesos. presente. 1 más I. Pero este es un depósito por N periodos. Por lo tanto, les pregunto, al cabo del segundo, ¿cuánto tendremos en la cuenta? ¿Esto está o no Lo está mismo en de la arriba. cuenta? ¿Eso Sí, está o no está? sí. Y nos van a pagar intereses este segundo periodo. ¿Que a cuánto van a ascender? A P Como por I. solo se paga interés sobre el monto original, P por I. Y esto es P factor de 1 más 2I. Al cabo del tercer periodo, ¿cuánto tendrían en la cuenta? Sería F2 más P por I. Ya, pues, ¿cuánto? 1 más 3 Ya, y al cabo de N, N.